El código de red, lo hemos mencionado varias veces, salió de la ley de la industria eléctrica y la ley de la industria eléctrica salió de la reforma energética de nuestro país. Esta reforma energética pues movió artículos en el, bueno, más que mover, hizo algunas modificaciones a los artículos de la Constitución Política de México y dentro de esa reforma pues mandataba primero crear la ley de la industria eléctrica, una ley que hablara en términos legales de lo que deberían de cumplir las instalaciones eléctricas y el sistema eléctrico nacional. Dentro de esa ley, pues el artículo 12 mandataba el realizar un código de red, una disposición administrativa que tuviera términos o criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional en todos los aspectos que involucran al sistema eléctrico nacional, desde la operación, planeación, generación, consumo, transmisión y distribución. Entonces, este código de red aplica a todos esos procesos del sistema eléctrico nacional. Los afecta o los aplica, más que afectar, pues es en beneficio del sistema eléctrico nacional, pues los aplica en todos sectores. Nosotros, como lo mencionamos desde el módulo 1, nos íbamos a enfocar a los centros de carga. Los centros de carga, pues es el usuario final. O sea, muchas veces decimos el centro de carga, pero nunca especificamos o hablamos qué es un centro de carga, ¿no? En nuestro caso, en el sistema eléctrico nacional, pues el centro de carga, pues es el usuario final, que puede ser un usuario calificado o puede ser un usuario de servicio básico. Ese usuario de servicio básico o ese centro de carga que está conectado al sistema eléctrico nacional puede estar conectado en media tensión o puede estar conectado en alta tensión. A estos dos niveles de tensión media y alta tensión les aplica el código de red. Ese código de red, pues, les aplica de cierta forma, ¿no? El primer código de red, que fue en el 2016, el 8 de abril, que se publicó en el diario oficial, pues hablaba de que aplicaba media tensión a alta tensión en clientes convencionales y alta tensión en clientes especiales. Hacía una discriminación de estos tres sistemas, media tensión y dos en alta tensión. En ese código mencionaba que, por ejemplo, la media tensión solo iba a aplicar el desbalance de corriente. En el caso de alta tensión, no aplicaba a las convencionales, no aplicaba flicker y no aplicaba distorsión armónica en corriente. Y en alta tensión especiales aplicaba todo. ¿Qué queríamos decir con alta tensión especiales? Usuarios en alta tensión que eran del tipo especial, pues eran las grandes empresas, las acereras, las mineras, las grandes empresas que tenían máquinas eléctricas de gran tamaño. Esas máquinas eléctricas de gran tamaño que en algún switcheo de energización o desenergización o que tuvieran algún problema durante su funcionamiento provocarían un transitorio. Ese transitorio pues afectaría tanto a la tensión como a la corriente. Entonces, esas afectaciones y esos disturbios eléctrica pues eran un problema para el sistema eléctrico nacional porque podíamos afectar a usuarios que estuviéramos como vecinos. Entonces, la idea del código de red, pues en un inicio es crear un sistema eléctrico nacional fuerte y robusto para que en futuras generaciones todo el que se conectara al sistema eléctrico nacional tuviera la seguridad de que no iba a tener problemas y de que los que están dentro tampoco causarían problemas al sistema eléctrico nacional y que nos olvidáramos de lo que hoy en día a veces se nace, ¿no? De algunos paros o cortes de energía programados en ciertos lugares con la finalidad de que su demanda no se vea afectada por los usuarios que están conectados en ese momento.
Entonces, esos criterios de conexión pues vienen en un manual para los centros de carga al final del código de red. Con el septiembre se estuvo a revisión, antes de septiembre de 2019, en julio, de julio a septiembre, se tuvo en revisión la versión 2 del código de red, atención únicamente balance de corriente y alta tensión si tenía pues unos criterios de calidad. Hoy en día con la versión 2 que todavía no se publica, pero que yo creo que se publica, si no este año va a ser hasta el 2021 en el diario oficial, pues la versión 2 de los comentarios que se tuvieron en convocatoria hace un año o bueno, sí, en una convocatoria de mensajes y de ideas en la COFEMER, pues se menciona que uno de los enunciados es, ok, si tenemos solo alta tensión con especiales y alta tensión con convencionales, pues a lo mejor son pocos usuarios comparado con el número de usuarios que tenemos en media tensión. Entonces, en ese código versión 2, pues ya se habla que, por ejemplo, la media tensión para usuarios por arriba de 1 mega o igual a 1 megawatt contratada, de demanda contratada, no dice de demanda utilizada, sino dice de demanda contratada. En ocasiones, pues las empresas dicen, contrátate o haz un contrato de una demanda contratada, aunque estemos en 300 kilowatts o 500 o 600 y nunca lleguemos al mega, pero el código de red es muy claro y dice que con demandas de 1 megawatt contratados, pues ya les va a aplicar tanto la distorsión armónica como el flicker y como el factor de potencia que en el primer código de red no aplicaba. Entonces, eso estuvo en consulta, les decía, desde julio del año pasado, y pues hoy en día, todavía por esta pandemia, todavía no ha salido, y yo creo que para finales de año o 2021 estará saliendo. Entonces, en ese nuevo código de red también estuvo en consulta el decir, ok, ¿por qué dices que nada más 1 megawatt? ¿Por qué no partimos desde 500? Desde 0.5 megawatts, o sea, industria que tuviera demandas de 0.5. Entonces, vamos a ver cómo queda al final, cómo se resuelve y cómo queda la versión 2, si desde 0.5 megawatts aplica también lo del factor de potencia, la distorsión armónica y el flicker. Entonces, ese sería la 2. Y dentro de los puntos que mencionábamos del código de red, se menciona que todos los requerimientos son referidos al punto de conexión. El punto de conexión, si estoy conectado en media tensión, pues va a ser en media tensión. Si estoy conectado en alta tensión, pues va a ser en alta tensión. Y dice a quiénes aplicaba en ese entonces, en el 2016, pues aplicaba a los nuevos centros de carga que se conectaran al sistema eléctrico nacional en alta o en media tensión. Eso fue en el 2016. Y también mencionaba que los centros de carga que emanen o se relacionan las actividades de suministro, usuarios calificados o generación de intermediación que estén conectados en alta o en media tensión, deberían de cumplir en un plazo que no podrá exceder 3 años, debiendo presentar a la CRED un plan de trabajo. Entonces, mandataba decir que la industria tenía que crear un plan de trabajo y que eso se lo tenía que mostrar a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía, y le estaban dando un plazo de 3 años a los usuarios que estuvieran conectados en ese 2016, les daban 3 años. A los usuarios nuevos, pues les mandataba decir que no les daban energía si no cumplían con ese plan de trabajo. Esos cumplimientos, esos criterios técnicos que mencionan en el manual. Con la versión 2 va a suceder algo parecido.
En muchos lugares se menciona que van a dar una prórroga de 2 años, en otros mencionan lo mismo que aquí, que podría ser 3 años de prórroga. Una vez que salga en el diario oficial, pues a los usuarios de media tensión que tengan contratados 1 megawatt, pues les van a dar 3 años el código de red y que le deben proporcionar a la CRE un plan de trabajo. Como menciono normalmente, pues la CRE de buena fe no va a estar vigilando tan drásticamente porque son muchos usuarios, pero sí sería algo como lo que menciono normalmente. Tenemos una licencia de conducir y pues de momento no hay ninguna patrulla, no hay ningún agente de tránsito que nos diga a ver su documento, a ver su licencia, sino hasta que sucede un evento es cuando llegue la gente, déjame ver tu licencia, incluso a la aseguradora sucede lo mismo, ¿no? Lo primero que revisa es a ver tu licencia. Y lo mismo puede estar sucediendo con la industria, o sea, la industria va a tener sanciones porque esas sanciones están en la ley de la industria eléctrica, en el 165 y 166, en esos artículos mencionan las sanciones que debe de tener el usuario por dejar de cumplir o por afectar a usuarios o por afectar al sistema eléctrico nacional. Y pues no es que sean ambiguas esas ideas de cuánto va a ser lo que me va a afectar, sino en realidad lo que está diciendo es, yo te di un plazo, yo te di los requerimientos mínimos, yo no te estuve vigilando, pero sucedió algo, afectaste el sistema eléctrico nacional y por el bien de todos, pues te voy a imponer una sanción. Y va a ser a criterio mío en base a los usuarios afectados, en base a los que dejaste sin energía a varios usuarios, en base a los problemas y al costo económico que hayas tenido por el problema que tuviste en tu red eléctrica. Entonces, por eso es muy importante pues dar cumplimiento a ese código de red. Y si mencionamos lo que decíamos en el caso de factor de potencia, en el 2016 decía que en estado operativo los centros de carga conectados en alta tensión, vuelvo a mencionar, eso fue 2016, ahora centros de carga conectados con una demanda contratada de 1 megawatt en media tensión y conectados en alta tensión deberán mantener un factor de potencia de 0.95 en atraso y unitario con una medición 5 minutar y dichos centros deberán cumplir con este requerimiento al menos el 95% del tiempo durante un periodo mensual. Anteriormente y hoy en día, si uno está a través del contrato de CFE, suministro básico, pues se toma el factor de potencia como un promedio mensual. Ese promedio mensual, pues me da al final de cuentas un promedio de factor de potencia. En el caso de requerimiento de factor de potencia en el código de red, se habla de el 95% del tiempo de un mes y ese 95% del mes debo de estar entre 95 unitario. En el caso del contrato de CFE y el recibo que tengo de CFE, pues ahí solo me dice que si yo estoy arriba de 90, tengo una bonificación. Si estoy por debajo, tengo una penalización o un recargo. En el caso de la bonificación, pues estamos hablando de un 2.5 máximo que me puede bonificar CFE por tener un buen factor de potencia. Y en el caso de la penalización, pues sí nos podemos ir a valores por arriba del 50-70%, dependiendo del no llegar al punto 90. Pero en el caso de código de red, pues ya estamos hablando de un 95% del tiempo. O sea que de un mes de 30 días solo me están dando posibilidad de que un día y medio yo pueda estar fuera de ese punto 95. Los restantes días debo de estar por arriba de punto 95. O sea, es bastante tiempo en el que yo debo estar por arriba de punto 95.
y entonces dentro de las soluciones pues habrá que ver qué solución va a ser la más adecuada para dar ese cumplimiento. Y también dentro de ese código de red se menciona que este requerimiento tendrá una vigencia de 10 años. O sea, posterior a esos 10 años, en el 2016, pues ya se está hablando que de 10 años después, en el 2026, la necesidad de factor de potencia va a crecer a 0.97 y a unitario, con lo mismo, con una medición 5 minutar, y los centros de carga deberán cumplir este requerimiento al menos el 97% del tiempo durante un periodo mensual. Entonces, va a ser más drástico en tiempo y va a ser más drástico en valor de factor de potencia. Voy a estar a 0.97 y unitario. Hoy en día tenemos en industria mayor número de máquinas con tecnología de innovación. Inclusive está creciendo Industria 4.0. O sea, Industria 4.0 es el Internet de las cosas, el Internet a nivel nube, el Internet, perdón, los datos a nivel nube, esos datos manejarlos de modo que se interrelacionen y que ellos tomen las decisiones más que los humanos, ¿no? Lo vemos desde las redes sociales, aunque no lo crean, pues al final de cuentas son organizaciones que están vendiendo algo, y que están vendiendo algo, pues están vendiendo en realidad a los seres humanos, porque cada vez que entramos a redes sociales hay alguien que está moviendo anuncios y está metiendo anuncios, de modo que nos mantiene conectados y centralizados a una tablet, a un celular, para estar visualizando nuestros datos, está visualizando lo que estamos viendo, lo que estamos utilizando, y pues en ese momento entra un anuncio, ¿no? Y con lo que estamos viendo, pues estamos dando pie a gente con experiencia en psicología, con experiencia que dice, vamos a meter este anuncio en este momento porque está triste. Vamos a meter este anuncio por esto. Entonces, lo mismo sucede con la parte eléctrica. La parte eléctrica se está moviendo tan rápido que se están creando tecnologías para evolucionar la propia industria. Por eso se le llama industria 4.0, la evolución hacia el Internet de las cosas y la evolución hacia la nube. Entonces, volvemos nuevamente al factor de potencia. Dice, el factor de potencia en tensiones menores o iguales a 35 kilovolts se medirán en nodos de energía de conformidad con las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios en la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución de energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener mediciones por abajo de 35 kilovolts y que normalmente va a ser en el punto de acoplamiento donde tengamos nuestra acometida. Pero también la CRED es muy empática en decir, si tu red eléctrica la estás recibiendo a través de un poste, pues nadie se va a colgar en el poste a la hora de medir, ¿no? Entonces, por eso es importante, pues, verificar qué red eléctrica tenemos, cuál es nuestro centro de carga y, pues es esto, ¿no? Nuestra solución como Circutor para la compensación del factor de potencia, pues lo tenemos en una de esas familias que es la reactiva. Sabemos que Circutor tiene otras divisiones, pero hoy en día, como les mencionaba, todo es negocios de forma digital, ¿no? Negocios por este tipo de pandemia, pues ha evolucionado bastante los negocios digitales y hoy en día vemos pues muchos productos que se venden de forma digital. Estos mismos webinarios son un aporte para esa comercialización, para brindar esa solución, brindar esos temas técnicos a los usuarios, estar más en contacto con los usuarios sin tener algún contacto físico, como lo tenemos hoy en la pandemia, que nos permiten y nos dicen que no tengamos de momento contactos físicos cuando estemos en una situación de pandemia. Entonces,
La primera idea de compensar un centro de carga, pues decíamos que nos van a vigilar en el punto de acoplamiento. Entonces, la primera idea que nos viene a la mente es, dice, ¿dónde compensar en un centro de carga? ¿Lo tengo que hacer en media tensión o lo tengo que hacer en baja tensión? Y ahí entra la balanza. ¿Qué me es más conveniente? ¿Compensar en media tensión un centro de carga? ¿Compensar el factor de potencia? ¿O compensarlo en baja tensión? Pues entran dos factores. Un factor es el económico y el otro factor es el técnico. El factor económico, por decirlo de alguna forma, es más económico un banco de capacitores de forma fija en media tensión que un banco de baja tensión. Entonces, es más económico un banco de capacitores en media tensión de forma fija. Tiene una compensación de forma fija. Pues de forma fija, pues ya no daría cumplimiento al código de red, porque cuando tengo carga y si seleccioné de forma fija correctamente, pues va a compensar pues a lo mejor entre 95 y unitario. Pero ¿qué va a suceder cuando mi carga esté en vacío o con poca carga debido a que o tengo problemas en algunas máquinas o tengo paros de producción por mantenimiento, por baja producción? Entonces esa compensación en media tensión pues ya no va a ser tan práctica, aunque económicamente de inicio la inversión fue benéfica, ¿no? Fue una correcta solución. A la larga, una compensación fija no va a ser lo más correcto en media tensión, porque en ocasiones me voy a pasar y en ocasiones voy a tener que desconectar el banco de media tensión y pues voy a dejar sin compensación a mi red eléctrica. A lo mejor una combinación podría ser aceptable, estudiar cada situación. Otro factor económico que normalmente se ve es en los bancos automáticos. En los bancos automáticos todavía en algunos casos es más económico que compensar en baja tensión. La problemática es algún evento en ese banco de media tensión hará que mi factor de potencia pues caiga. Y en cambio, en baja tensión, a lo mejor yo puedo tener distintos puntos donde estoy compensando. Si hay algún problema en un banco de capacitores, pues no pasa nada. Están los demás que incluso los puedo sugerir hoy en día a capacidades mayores a las que anteriormente yo decía voy a compensar a 95, pues hoy yo me puedo dar el lujo de inclusive proyectarlos a valores de 0.98 capacitivo, 0.97 capacitivo. ¿Y cuál va a ser la finalidad? Que cuando yo tenga algún problema dentro de ese banco de capacitores, fácilmente yo me pueda ir a unitario y porque tengo capacitores de reserva dentro de ese banco de capacitores. Por eso es muy, muy, muy buena esa lógica de mucho rendimiento que dicen, si yo voy a invertir en bancos de capacitores, ¿por qué no invierto de forma sobrada? De forma sobrada es como decir, tengo un stock en mi almacén, que cuando me falla algo, aquí está mi stock. O sea, ya tener dentro del banco de capacitores la solución para que si hay algún fusible que se haya ido, algún problema que tenga dentro de alguna sección del banco de capacitores, pues hay de sobra para mantener arriba del punto 95 en el mes, que yo no esté comiéndome las uñas porque ya se fueron 3 fusibles, consíguete los fusibles, porque si no vamos a bajar del punto 95 y tenemos un día y medio para conseguir esos fusibles. Entonces es muy importante a lo mejor dejar sobrado ese banco de capacitores. Entonces, como factores económicos, pues se ve que el banco de media tensión puede ser más económico, pero hay que analizar cada situación. Normalmente, como les digo, a veces las ventajas que se tienen de compensar en baja tensión es que estoy liberando de corriente reactiva mi sistema, o sea, estoy liberando de pérdidas
por efecto Joule al cableado y al transformador o a los transformadores que tengan mi línea eléctrica. Los estoy trabajando con menos corriente, con menos temperatura, les estoy dando mayor vida útil cuando estoy compensando en baja tensión. Esos serían como que los factores técnicos y en parte económicos porque le estaría dando más vida útil al cableado y a los transformadores. Y los factores económicos o desventajas que tendría la media tensión es esa, si me puedo sobrecompensar en cierto tiempo, puedo estar cayendo en que si tengo algún problema, puedo bajar inclusive la compensación de ese factor de potencia y a lo mejor dejar de llegar del punto 95. Entonces, estos factores hay que analizarlos en cada situación. Como les menciono, ¿dónde es importante compensar media tensión? Pues mi recomendación es compensar media tensión cuando tengo cargas en media tensión. Cuando no tengo cargas en media tensión, pues mejor compenso en baja tensión. Porque si compenso en media tensión teniendo cargas en baja tensión, al que hago robusto es al sistema eléctrico nacional, al suministrador que me está aportando esa energía eléctrica, hago robusta esa parte porque para él sí estoy cumpliendo tanto con el código de red como con el recibo, pero aguas abajo en mi red eléctrica, pues sigo teniendo esa corriente reactiva circulante en el transformador, circulante en los conductores y esa corriente, como les menciono, pues al final de cuentas se convierte en una corriente que está circulando en un conductor y en ese conductor se crea una disipación de calor por esa circulación de corriente, unas pérdidas por efecto Joule. Entonces, por eso siempre es importante pues compensar en baja tensión, pero si no hay otro y lo tengo que hacer en media tensión, pues habrá que hacerlo en media tensión porque tengo cargas en media tensión. Entonces, hay que analizar cada situación, pero sí es importante compensar. Y lo que decíamos, que es un centro de carga, pues un centro de carga es esto, o sea, yo, por ejemplo, este es un diagrama unifilar donde yo tengo la acometida de parte de CFE, esto ya es propiedad del cliente, a lo mejor tengo aquí la línea de 34.5, tengo un poste de acometida donde tengo en ese poste un transformador y a lo mejor incluso tengo una medición aérea donde tengo los transformadores de corriente, los transformadores de potencial, tengo unos fusibles, tengo la medición y luego tengo otro poste de una transición aéreo subterránea y vuelvo a través de piso a otro poste de otra transición aéreo subterránea para irme a unas celdas de protección de media tensión en 34.5, que todo esto es propiedad del cliente, y donde me dice código de red, pues lo que tú tendrías que medir es aquí donde yo tengo la medición. Pero si yo no tengo posibilidad de medir ahí porque está el poste, pues a lo mejor lo haría a través de las celdas de protección de media tensión. Pero si yo tampoco tengo posibilidad de medir ahí, pues lo más correcto es medir en baja tensión. Aquí tenemos las celdas de protección de media tensión y aquí tenemos el diagrama unifilar, de los transformadores con los que cuenta este centro de carga. Entonces yo aquí tendría que medir en el secundario de cada transformador. En cada secundario yo estaría midiendo los parámetros eléctricos de calidad de la energía, de factor de potencia, y aquí tendría que hacer el análisis para la compensación del factor de potencia. Recordamos que el centro de carga o lo que me pide código de red no nada más es una medición de armónicos, una medición de factor de potencia, sino me pide más parámetros como es una protección de cortocircuito, coordinación coordinación de protecciones, estudios de cortocircuito. Entonces son mucho más detalles los que me exige el plan de trabajo, pero una parte importante es la compensación de reactiva. Esa compensación de reactiva menciona que pues debo de estar entre 95 y unitario. Entonces, si después con la versión 2 ya hablamos de centros de carga con una demanda contratada de 1 megawatt, pues este tipo de centros de carga donde tengo demasiados transformadores
aguas arriba van a tener un contrato de 100 megawatts o watts en su sistema eléctrico, ¿no? Entonces, yo puedo hacer mediciones en los secundarios para determinar dónde voy a compensar. Y si nos damos cuenta, pues como les decía, cada usuario va a ser diferente su aplicación. Algunos van a hacer una compensación de forma fija, una parte fija. Hay otros van a hacer un conjunto de combinaciones entre fija, automática en baja tensión. Hay otros que van a hacer automática en media tensión y alguna parte fija en baja tensión, o automática en baja tensión, una parte fija en media tensión. O sea, las posibilidades son varias. No necesariamente va a haber un equipo en especial que va a cumplir todo lo que me diga el código de red, sino cada UDIFILAR y cada industria va a ser diferente. Por eso cada industria pues, va a tener una cierta forma de atacar cada uno de sus problemas de compensación de potencia. Y ya que hablamos de dónde compensar, pues lo que ofrece Circutor, pues tenemos la compensación en media tensión. ¿Y qué es la compensación de media tensión? Pues esta lámina, esta diapositiva, este slide, como mencionan muchos, pues dice conceptualmente un banco de capacitores en media tensión es como un banco de baja tensión, pero más grande. Y pues decíamos, económicamente puede ser más económico media tensión que baja tensión, pero la desventaja, lo decíamos también, un fallo en media tensión involucra conseguir componentes, que esos componentes de media tensión normalmente no se tienen de entrega inmediata, y el código de red me exige 1 día y medio de no cumplimiento de punto 95 unitario. Entonces es muy importante sopesar esa balanza y decir qué me conviene a mí más como usuario, media tensión o baja tensión. Y una recomendación que les decía es, si tengo equipos en media tensión, pues no hay de otra, tengo que compensar en media tensión. Pero si tengo todos los equipos en baja tensión, lo más recomendable es compensar en baja tensión y liberar de toda la carga reactiva aguas arriba, a los cables y a los transformadores. Entonces, conceptualmente un banco de media tensión es como uno de baja tensión, pero más grande. Ese sería nuestro concepto inicial. ¿Qué otra desventaja tiene media tensión? Que lo mismo que en baja tensión, van a haber una serie de posibilidades de compensar en media tensión diferentes para cada situación, para cada industria. No va a ser lo mismo una industria pesada como una acerera, como una industria alimenticia, que una industria papelera, que también se denota como una industria pesada por el tipo de maquinaria y por el tipo de cargas tan grandes que se tienen. Entonces, conceptualmente es eso. Y la forma de compensar en media tensión es lo mismo que compensar en baja tensión. Puedo yo tener una compensación individual para compensar transformadores en media tensión, para compensar de forma tipo poste, de forma fija. También puedo compensar motores o cargas de media tensión. Yo les decía, ¿cómo voy a compensar la media tensión? Pues la puedo compensar en las cargas de media tensión. Pues la compensación puede ser individual, atacando solo las cargas de media tensión, los transformadores y los motores. O puedo hacer compensaciones en grupo. Por ejemplo, en las minas es muy común, en la minería, que yo tengo 2 o 3 motores, de los cuales esos 2 motores solamente trabaja uno y el otro como que está en stand-by. Cuando hay algún problema, pues trabaja el otro, pero nunca trabajan los dos. O tengo 3, trabajan 2 y uno en stand-by. Cuando hay algún problema de uno, pues trabaja el otro. Ahí yo puedo compensar también de forma grupal. Estos serían los modelos que tiene Circutor para la compensación en media tensión. Esa compensación en grupo, y también puedes hacer baja tensión. Como es centralizada, que si yo tengo, por ejemplo, transformadores de 115 a 34 o a 23 o a 13, yo puedo estar compensando
de forma automática a toda la red eléctrica en baja y en media tensión a través del secundario de media tensión que yo pudiera tener en el transformador. Esa sería una compensación automática de forma centralizada. Si se dan cuenta, lo que decíamos anteriormente, el concepto es lo mismo media tensión que en baja tensión, solo que van a ser equipos más grandes. Puedo compensar individualmente, puedo compensar en grupo y puedo compensar de forma centralizada, y sucede lo mismo con baja tensión. Es el mismo concepto. Puedo compensar de forma individual, por cargas, en el transformador de forma fija, en forma grupal y en forma centralizada. En baja tensión, yo puedo poner una parte fija que normalmente es del 5 al 7% del transformador, porque en ocasiones la industria por alguna razón está en vacío, pues que de todas formas esté yo compensando al transformador, y aguas arriba en el medidor de la compañía suministradora, en el medidor de la CRE, yo tengo un buen factor de potencia. Puedo compensar, como a la vieja usanza, de compensar motores de forma individual, que hoy en día es un poquito más complicado porque ya tenemos variadores de velocidad, ya tenemos arrancadores de estado sólido, pero que también se puede seguir compensando de forma individual. El costo a veces es más alto, pero saber qué se puede hacer. O sea, hay infinidad de maneras de compensar una red eléctrica. Y si hablamos de media tensión, porque comenzamos un poquito con la media tensión, con soluciones que también tiene Circutor, pues para compensar en media tensión es muy importante saber el grado de protección que va a tener nuestro banco de capacitores. Circutor maneja en gabinete los bancos de capacitores y pues se manejan distintos grados de protección. Esos grados de protección van a depender del sitio en donde esté ubicado el banco de capacitores, en donde lo voy a instalar, y esa ubicación, si es interior o es exterior, para ver la estructura del gabinete, si va a ser electrogalvanizada o en acero inoxidable. También es muy importante, lo mismo que en baja tensión, pues va a ser importante indicar o medir o realizar un estudio del nivel de armónico que tengo en media tensión. Si tengo niveles de armónicos altos o medios, pues va a ser importante colocar bancos con reactores de rechazo para evitar el riesgo de resonancia. ¿Y cuáles son las ventajas que aporta Circutor en el caso de media tensión? Pues Circutor tiene una producción propia de capacitores. Circutor es fabricante de bancos de capacitores en media tensión y de capacitores en baja tensión. Tenemos fabricación de media tensión en la República Checa y capacitores de media tensión en España. Esa producción pues se realiza al 100% el ensayo de todos los capacitores que se fabrican en esas dos fábricas. Al 100% se verifican todos los capacitores, se les hacen todos los ensayos y pues la tecnología es muy precisa, inclusive se hace un corte vía láser del film que se utiliza para la fabricación del banco del capacitor, perdón. Y pues aparte se tiene un departamento de innovación y un departamento de diseño donde hay expertos que normalmente están haciendo pruebas con los capacitores, están verificando las condiciones, están verificando la calidad de suministro de toda la materia prima para la elaboración del capacitor, están haciendo pruebas, están dando seguridad a los clientes de que todos los equipos de todos los capacitores tienen 100% de calidad. Otra de las ventajas es que Circutor tiene una gama completa, amplia de capacitores en monofásicos y trifásicos, y otra de las ventajas es que utiliza materia prima de origen europeo, ya que Circutor está en Barcelona, en España, está en la Comunidad Europea, y la Comunidad Europea trata de que toda su materia prima y de que todos sus proveedores sean Unión Europea, y Unión Europea tenga un crecimiento económico, pues entre ellos se apoyan,
materia prima de buena calidad y esa es la que utiliza Circutor, ¿no? Tiene Circutor como fabricante? Pues Circutor fabrica las reactancias RMB. ¿Qué son las reactancias MB? Pues son las reactancias que lo vemos en los contactores de baja tensión. No sé si recuerdan que han visto unas inductancias de preinserción, otros le llaman inductancias de preinserción, porque tienen un embobinado en aire, núcleo de aire, y otros le llaman resistencia, porque al fin de cuentas pues ofrece una resistencia. Pues esas resistencias en los contactores de cargas capacitivas limitan la inserción del capacitor cuando lo conecto y cuando lo desconecto, limitan ese disturbio de corriente y de tensión que provoca la energización de un capacitor. ¿Qué sucede en medio? Pues se tienen estas reactancias que hacen el efecto de esas inductancias en baja tensión. Estas inductancias, estas reactancias que fabrica Circutor, también, bueno, las fabrica Circutor y la finalidad es limitar esos transitorios de tensión y de corriente para aumentar la vida útil de los elementos de maniobra dentro del banco de capacitores. Ahorita vamos a ver cuáles son esos elementos de maniobra y de protección del banco de capacitores. Entonces, esto es lo que ofrece Circutor, la reactancia, los capacitores y el regulador SMART, que ya muchos conocen, ¿no? El regulador de tensión, en media tensión, que corrige, mide y protege. O sea, es un regulador que gestiona la conexión de los capacitores en baja tensión y en media tensión, y que también tiene las ventajas principales de, por ejemplo, dejar todos los pasos automáticos, dejar un, o sea, que quede fijo, dejar un paso que quede en ON-NC. ON-NC quiere decir que no tome en cuenta la medida, que quiere decir que cuando yo tengo una industria que se quede en vacío por alguna razón que no sepamos, que como les decía, baja producción, que tuvo una falla, pero sí quedó conectado el transformador y para la compañía suministradora y para la CRE es una carga inductiva, pues el factor de potencia pues va a caer. Entonces, esta parte es importante porque si el regulador no recibe energía eléctrica, no recibe corriente eléctrica de los sensores, pues el regulador va a botar todos los capacitores. Y con esta función de ON-NC, al regulador no le va a importar si tiene o no tiene carga. Él va a dejar fijo ese paso, aunque su sensor de corriente le indique que tiene 0 de corriente. Él va a dejar ese paso fijo. ¿Y para qué nos va a servir ese paso fijo? Pues para compensar al transformador que sí quedó conectado en la red eléctrica, al transformador que sí tiene energía, aunque no tenga carga. El regulador se utiliza en baja tensión y en media tensión. Y pues aquí están unos ejemplos de los modelos que maneja Circutor para bancos de capacitores. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un banco de capacitores de 127 kBr en 2600. Esto es para un de agua, para un motor de una bomba de agua, que es una compensación fija. En esta compensación fija, pues tiene sus reactancias RMBA, sus reactancias de inrush o sus reactancias de preinserción y los capacitorcitos que van a compensar a ese motor. Aquí hay otro ejemplo donde tenemos reactores de rechazo donde tenemos inclusive transformadores de medida de corriente, interruptores de vacío, unas botellitas de vacío. Aquí tenemos transformadores de corriente que a lo mejor me mandarían a un para estar monitoreando el consumo de cada sección capacitiva. Y estos reactores de rechazo, pues para evitar las resonancias y proteger mi banco de capacitores. Si algunos no están familiarizados, pues recordar un poquito que la resonancia es empatar una frecuencia, o sea, sintonizar una frecuencia. En música decimos afinar un instrumento, por ejemplo. Afínalo a la, es decir, afínalo a esta cierta frecuencia. Afínalo a do es afinarlo a esta cierta frecuencia. En sistemas de radio ya he escuchado muchos webinarios
que han tomado este tema. Yo anteriormente lo manejaba, pero me da gusto que ya muchos hayan tomado esta pauta. En los sistemas de radio fue una baquelita con un embobinado, un tuning que es un capacitor variable y que sintonizaba una de las frecuencias. En la red eléctrica sucede lo mismo. Yo tengo 60 Hz, pero también puedo tener múltiplos de 60 Hz que no son los armónicos. Una quinta armónica es 5 veces la de 60 Hz, 300 Hz. Y si por alguna razón a la hora de yo estar conectando capacitores para compensar el factor de potencia, capacitores de potencia, al estar conectando una serie de número de capacitores, yo puedo empatar con una de las frecuencias que tengo en la red eléctrica. ¿Qué va a suceder en ese momento? Pues se va a crear un fenómeno de resonancia, una amplificación de la quinta armónica. Y a su vez, el capacitor, como por ahí dicen en España, se vuelve un sumidero a las corrientes armónicas, a esa corriente armónica, a esa frecuencia alta, porque la impedancia de un capacitor es inversamente proporcional a la frecuencia. Al ser inversamente proporcional a frecuencias altas, el capacitor se comporta como un conductor a frecuencias altas. Entonces se vuelve un sumidero, un lugar donde convocan todos los ríos, por ejemplo el mar, convocan todos los ríos a ese mar que va a ser el capacitor y van a llegar las frecuencias, la de 60 Hz más las frecuencias armónicas. ¿Y qué le va a suceder al capacitor? Pues el capacitor se va a dañar. Entonces, para evitar resonancia, pues yo le meto un reactor, ese reactor lo afino como en música o lo sintonizo a una frecuencia que en conjunto con el capacitor, pues me van a alejar de la frecuencia de resonancia. Si yo digo con 300 kBr estoy resonando en quinta o en séptima, que sí la tengo en la red eléctrica, pues me muevo tantito atrás de esos 300 Hz y ya con eso evito que al capacitor le lleguen las frecuencias de quinta armónica. Me estoy moviendo, me estoy desintonizando, por eso muchos le hablan de tuning, o sea, desintonizados, aunque en realidad lo estoy sintonizando a una frecuencia. A un 7% lo estoy sintonizando a 227 Hz en 60 Hz. O sea, lo estoy sintonizando el conjunto capacitor-reactor a esa frecuencia para que sintonice 227 Hz y por abajo de 227 Hz. Sé que yo no tengo por abajo de 227 Hz, pero sí tengo por arriba. Tengo la de 300 Hz, que es la quinta armónica. Si yo no tengo por abajo, pues no va a pasar nada, va a pasar nada más la de 60 Hz. Eso es lo que sucede al colocar un reactor de rechazo. Aquí hay otro ejemplo, aquí hay un reactor, otro de los componentes pues están los fusibles y por aquí deben de estar los capacitores. Aquí hay otro ejemplo de los que hemos vendido en México, 4160 y 1456. O sea, 1456 kBr. Vean el tamaño del banco de capacitores. Este es de 2600, 127, es diferente tamaño. Entonces, aquí involucra mucho los tamaños, como decíamos, más grandes. Puede tener más accesorios, más componentes. Inclusive podríamos suministrar capacitor con una caja IP54. Esa caja IP54 en ocasiones nos las piden para motores en 4160, motores en 2400. Tenemos la caja IP54, nadie se da cuenta que aquí están las conexiones y pues estas se conectan directamente al motor para compensar al motor. Pero también tenemos en bastidor, donde hay un sensor de corriente, donde se tienen las boquillas y los capacitores de forma directa para conectarse. Pero también los tenemos en automático. Aquí estamos hablando de 4200 volts, 130 kBr. Entonces, hay infinidad de modelos para media tensión con los que puede suministrar circuito o dar solución a la compensación en medio.
Y dentro de los accesorios o componentes que debe tener un banco de capacitores, pues va a variar si es fijo, si es automático, si va a tener un interruptor. Aquí no ponemos la tapa del interruptor porque no queremos hacer mención exactamente de cuál es el interruptor que maneja Circutor. En ocasiones se tienen los convenios con tal marca, pues si de momento lo dejamos así, esta es la parte interna de un interruptor de potencia en vacío. Es uno de los interruptores en vacío, hay muchos interruptores en vacío, y aquí también tenemos los contactores, como lo teníamos en baja tensión, un contactor en vacío. En media tensión se utilizan mucho las cuchillas de operación sin carga. En España le llaman cuchillas de operación en vacío. No sé cómo los manejen en cada país, pero bueno, es una cuchilla que se habilita para dar mantenimiento a los bancos de capacitores de media tensión. Es una cuchilla que trabaja en vacío, o sea que cuando se desenergiza, inclusive hay unas cuchillas de operación sin carga con puesta a tierra. Abro cuchillas y acciono cuchilla de puesta a tierra. Como les mencionaba, estas se ocupan para mantenimientos. O sea, una vez que yo desenergicé con el interruptor o en la celda de protección, quité energía al banco y para mayor seguridad quito cuchillas, abro cuchillas. Y para mayor seguridad aterrizo los capacitores. ¿Para qué los aterrizo? Porque los capacitores almacenan energía. Si yo, los capacitores normalmente tienen su resistencia de descarga, pero para mayor seguridad yo hago un cortocircuito en los capacitores, de modo que aseguro que no tenga tensión el capacitor una vez que entre al banco de capacitores. O sea, aseguro, doy seguridad de que yo puedo entrar libremente sin tener algún problema de una descarga eléctrica dentro del banco de capacitores. También, cuando ya se tienen gabinetes y ya se tienen grandes gabinetes, pues normalmente se recurren a las resistencias de caldeo o resistencias de anticondensación del gabinete. Y otro de los elementos, pues están los fusibles. Los fusibles que maneja Circutor, pues normalmente son los más confiables del mundo, son los de la marca Siva y pues son los fusibles que tiene Circutor. También un banco de capacitores puede tener un relé de protección. Dependiendo del arreglo del banco de capacitores, pues los bancos de capacitores en media tensión ya estamos hablando de arreglos en estrella, no delta como en baja tensión, ahí ya hablamos de arreglos en estrella, en los cuales si hay arreglos en estrella y hay un desbalanceo entre dos estrellas, pues se crea un desbalance, que ese desbalance puede provocar un daño a los restantes capacitores y una sobretensión. Entonces, estos relés de protección sirven para eso, para dar protección en 50, 51, 50N, 51, 59, 27, o sea, para cortocircuitos sobre corrientes de neutro y cortocircuitos de neutro y para sobretensiones y bajas tensiones. Entonces, este tipo de protecciones pues ya se tienen en los bancos de capacitores que se pueden suministrar con Circutor. Todos estos componentes hacen que el precio del banco de capacitores vaya incrementándose de acuerdo a lo que yo vaya incrementando en el banco de capacitores. Por eso yo les decía, si hay algún problema en eléctrico en el banco de capacitores, aunque de inicio la inversión fue menor, pues a la larga el conseguir un contactor vacío de media tensión va a ser un poquito más complicado conseguirlo de forma inmediata. Los fusibles a lo mejor los podría tener en stock, pero si hay 2 o 3 eventos, pues los fusibles voy a tener que comprar una serie de fusibles para que no me suceda nada, ¿no? Para que yo no tenga problemas de cumplir con ese día y medio, ¿no? Entonces, es muy importante la media tensión. Como les decía, yo recomiendo compensar en media tensión cuando tengo cargas en media tensión. Cuando, pues yo recomendaría baja tensión. ¿Qué más tiene Circutor? Pues Circutor veíamos que tiene los tipo bastidor, los que veíamos anteriormente, los tipo envolvente en gabinete con reactancias de choque, los RMB con reactancias de rechazo, con reactancia de choque, pero ahora de forma automática. Eran los fijos, esta es la automática con un solo escalón,
O sea, ¿qué quiere decir? Que automática con un solo escalón, que tiene un regulador de energía y que automáticamente cuando sense la corriente reactiva, pues energiza el capacitor. También puede ser semiautomática. Semiautomática es que a lo mejor no tiene el regulador, pero que el accionamiento de un contactor de un motor o del bypass de un motor hace que entre nuestro capacitor solo cuando el motor esté dentro de media tensión. O multi-step, automático de más pasos. Esos automáticos de más pasos sucede lo mismo que el fijo y el automático. Puede tener únicamente reactancias de choque, de inserción o reactancias de rechazo. Va a depender del tipo de circuito, de las cargas que yo tenga en media tensión. Si tienen armónicas o no tienen armónicas. Si están libres de armónicas o tienen un cierto contenido de nivel de armónico. Y otra de las referencias que normalmente se piden en media tensión, pues es la altitud. En México, pues tenemos altitudes variables, tenemos altitudes de nivel de mar, de pocos metros de nivel de mar, por arriba de 1000 metros, por arriba de 2000 metros y en algunos casos casi los 3000 metros, ¿no? Industria en donde tengamos casi los 3000 metros. Entonces aquí es importante, cuando estamos hablando de media tensión, pues hablar de los niveles de aislamiento. No va a ser lo mismo un nivel de aislamiento en 1000 metros que un nivel de aislamiento en 2500 metros. Por eso es importante determinar esos puntos, esos niveles de aislamiento, o con la altitud, cuando nos sugieren y nos dicen va a estar en tal altitud, pues ya nuestros expertos en fábrica van a determinar cuál va a ser el nivel de aislamiento que debe cumplir el banco de capacitores. O sea, decíamos, un banco de media tensión es algo más grande, pero es lo mismo que en baja tensión, pero hay algunas cosillas que determinan los cambios que va a tener ese banco de media tensión. Y pues ahora bajaremos a la parte de baja tensión. En baja tensión, pues también Circutor tiene solución, y ese tipo de soluciones, pues decimos bancos de capacitores maniobra por contactores para baja tensión, donde hay bajos niveles de armónicos, sin riesgos de resonancia y con baja variabilidad de carga. ¿Qué quiere decir baja variabilidad de carga? Pues aplica casi a toda la industria hoy en día. O sea, porque en realidad los procesos no son tan veloces como para decir necesito meter un banco de capacitores de forma rápida, porque la carga me lo está demandando. Necesito 300, 400 kbr de un solo golpe en pocos segundos. Por eso es importante los bancos de capacitores con contactores. Estos bancos de capacitores van a entrar y el regulador va a tomar un cierto tiempo para decidir si entra otro paso o si saca el paso que acaba de meter. Y el proceso en la red eléctrica no va a ser tan rápido. Y tampoco va a haber armónicos, entonces solo con un banco de capacitores yo puedo compensar el factor de potencia. Pero también va a haber lugares donde el banco de capacitores pues ya no es tan viable porque tengo distorsión armónica. Y ese nivel de distorsión armónica, pues estamos hablando de arriba de 2% en tensión y arriba de un 20% en corriente. Cuando tengo esos niveles de distorsión, pues ahí ya voy a necesitar de los reactores de rechazo o filtros de rechazo, que para armónicos entre quinto y séptimo, pues decíamos que son 227 Hz, estamos hablando de un reactor al 7%. Un reactor del 7% que me va a asegurar que me estoy alejando de la quinta. Estoy protegiendo a mis capacitores de esa quinta armónica. Los reactores al 14%, pues estamos hablando de reactores para tercera armónica. Cuando estamos hablando de niveles de armónico bajos, pues es muy subjetivo. Cuando decimos que por arriba de 2% necesito reactores de rechazo en tensión, o por arriba de 20% necesito reactores de rechazo de corriente, por arriba de 20% de corriente necesito reactores de rechazo, es de manera subjetiva, porque incluso en lugares donde tengo 1%, dependiendo de cómo es mi transformador,
inclusive puedo estar resonando, inclusive puedo estar entrando en sintonía dependiendo de la capacidad del banco de capacitores, puedo estar en sintonía cercano a la quinta a 1% en tensión, inclusive aunque tenga 6 o 7% en corriente. Puedo aumentar, amplificar ese valor de distorsión con el banco de capacitores. Por eso es muy importante tener conocimiento de la medición de esa red eléctrica cuando tengamos máxima carga. Esto es un punto muy importante. La medición de código de red habla no lo menciona tal cual, pero sí, por ejemplo, en armónicos se habla de la máxima de banda, ¿no? Presentada. Y como es en el punto de acometida, es muy importante pues medir cuando tenga máxima de carga, porque cuando tenga máxima carga quiere decir que tengo toda la carga conectada y que algún disturbio que yo provoco al sistema eléctrico nacional pues va a afectar a los demás usuarios. Cuando tenga baja carga, pues cualquier disturbio no va a afectar, no va a llegar aguas arriba al sistema eléctrico nacional. Por eso a la CRE le es más importante midiendo, aunque no lo diga, estar midiendo cuando tengamos máxima carga, estar viendo, verificando los niveles cuando se tenga máxima carga. Hay muchas cosas que no se ven y que no se dicen exactamente de código de red. Una de esas es medir a máxima carga. Cuando yo tenga baja carga, no va a ser tan importante. Por eso es importante llegar a un sistema eléctrico, una red eléctrica y preguntarles, ¿estás trabajando de forma normal? ¿Esta es tu carga habitual? Y asegurarse con la placa de datos del transformador si efectivamente me están diciendo lo correcto. Yo menciono mucho esto. Normalmente va uno, mide un transformador de 1000 kVA y uno dice, es tu carga habitual, y la gente que nos asignan, la gente de la industria que nos asignan para acompañarnos, nos dice, sí, es la carga habitual. Cuando uno visualiza la medición, pues de un transformador de 1000 kVA, uno se da cuenta que solo está midiendo unos 100 kVA. Entonces, esta no es tu carga habitual. Dice, sí, es mi carga habitual porque se me dañaron máquinas, porque 3 están en mantenimiento, porque tengo baja producción, porque en este mes no producimos casi nada, es mi carga habitual. Pues esa no es la carga habitual y no es la carga que yo deba de medir si quiero dar el cumplimiento al código de red. Entonces es importante medir cuando tengamos la carga máxima. Entonces ese nivel de armónicos, como les digo, es un poquito subjetivo. Puede ser, yo les decía, 2% en tensión y 20% en corriente, pero muchas veces me puedo ir al 1% en tensión, 10% en corriente y meter banco con reactores. Hay otro tipo de cargas dentro de la industria y normalmente es en industria pesada, en acereras, en industrias grandes. Hoy en día hay mucha maquinaria robotizada que pareciera que está demandando mucha reactiva, pero los robots no consumen mucha potencia. Entonces pareciera que es la velocidad muy rápida, es muy veloz, y hay gente que de forma charlatán, de forma, no sé, manejo psicológico, pues le está diciendo a la gente, necesitas un equipo ultra rápido, necesitas un equipo que entra a una velocidad muy rápida. E inclusive, mira, te demuestro con un equipo que hace una medición con calidad de video, cuando en realidad calidad de video estamos hablando de películas de video, no estamos hablando de una medición de un procesador que está haciendo un procesamiento de datos. ¿Cuál es ese procesamiento de datos? Por ejemplo, en nuestros equipos de medición, en la medición de clase A, nuestro equipo de medición hace 128 muestras por ciclo. Un ciclo es 16 milisegundos en 60 Hz, en 50 Hz es 20 milisegundos, pero un ciclo tiene 16 milisegundos. ¿Se imaginan un medidor que está haciendo 128 muestras en 16 milisegundos? ¿En cuánto tiempo está partiendo esa señal de onda senoidal? Pues en casi nada, ¿no? El hacerlo a 1000 muestras, pues en realidad
no vamos a captar nada. O sea, si llegamos a captar alguna perturbación, créanme que ningún interruptor, ningún equipo va a detectar esa perturbación. O sea, no va a afectar, no hace ni cosquillas a la red eléctrica. Pues con 128 muestras, como lo menciona la norma de clase A, pues con esos 128 muestras, yo claramente sí voy a detectar disturbios que valgan la pena. Entonces, el conectar un banco de capacitores ultra rápido quiere decir en realidad que se está manejando con tiristores, y un tiristor de forma hábil sí maneja tiempos de entrada muy rápidos. Al manejar tiempo de entrada muy rápidos, pues es necesario controlarlo. ¿Y cómo lo voy a controlar? Regulador de energía rápida también. Este regulador de energía rápida, por decirlo de alguna forma, pues va a medir primero la necesidad de la energía reactiva. No es una bolita mágica, no es algo que diga necesitas KBRs y te los meto ultra rápidos. Tiene que analizar por lo menos un ciclo, 16 milisegundos, y en ese ciclo determinar si necesita reactiva el sistema. Si necesita reactiva el sistema, pues va a accionar los tiristores. Ese accionamiento también involucra un banco de capacitores. Ese capacitor, decíamos que cada vez que energiza un banco de capacitores, un capacitor, se crea un disturbio en la red eléctrica. ¿Qué sucede con los tiristorizados que actúan de forma muy rápida? Pues tienen una placa de cruce por cero, de entrada por cero, de tensión. Con eso aseguramos que no se crea un disturbio dentro de la red eléctrica. Entonces, primero tenemos el medidor tiene que medir un ciclo para determinar la necesidad de la reactiva. La necesidad de AKBRs ya pasó un tiempo, un ciclo, por lo menos. Una vez que determinó la necesidad de reactivos, va a accionar al tiristor en un paso por cero. Por lo menos en ciclo y medio tiene que actuar el tiristorizado. Pero estos charlatanes, pues no sé si por desconocimiento o por y quieran engañar a las personas, le dicen que su equipo es ultra rápido, que actúa a velocidades muy rápidas y que compensa el factor de potencia. Ni los procesos son tan rápidos, ni los procesos se manejan en milisegundos, los procesos se dan en segundos en los robots, y la entrada de un tiristorizado, por lo menos un ciclo, puede actuar el filtro tiristorizado de todas las marcas. No, les decía, todos los tiristores son como que únicos, todos son casi, como decirlo, de una sola mano, o sea, fabricados de una sola pieza, fabricados casi de una sola marca. Hay distintas marcas, pero por decirlo de alguna forma, todos los tiristores son rápidos. Entonces, este tipo de bancos tiristorizados, ¿dónde aplican? Pues aplican que los otros bancos por maniobra con contactores en niveles bajos, pero con alta variabilidad de carga, donde necesito en pocos segundos 200 o 300 o 400 kBrs, que en un circuito de contactores a lo mejor mi necesidad son 20, 30, 40 kBrs en segundos. Pues no entra ni un paso ni sale ni un paso, o sea, el paso se puede quedar ahí y casi no voy el factor de potencia. En el caso de alta variabilidad, pues a lo mejor necesito 2 o 3 pasos de golpe en pocos segundos. Y esos de golpe en el método tradicional de contactores no se puede dar, pero en el método por tiristores sí se puede. Entonces, cuando tengo niveles bajos de armónicos, pues Circutor también tiene los tiristorizados y con alta variabilidad de cargas. Pero también tiene con reactores de rechazo igual tiristorizados, pero con una alta variabilidad y además los niveles de armónico altos. O sea, mucho robot que entra muy rápido y además cargas muy grandes que entran y salen de forma muy rápida, que me demandan hasta a veces 30%, más del 30% de reactiva. O sea, por decir, yo tengo pasos de 50 kBrs y de forma rápida me demanda por arriba del 40% de esos 50 kBrs. Entonces va a meter el otro paso de forma rápida.
y así sucesivamente. Va a estar metiendo y sacando de forma rápida 50, 60 kbrs de golpe en pocos segundos. Ahí es la aplicación de alta variabilidad y ahí es la aplicación de tiristorizados. Pero como les digo, hay mucha gente que está mencionando que un tiristorizado o alguien ultra rápido es lo más efectivo para compensación de factor de potencia, inclusive como los capacitores de modo tradicional regulan la tensión, pues también dicen, tienes caídas de tensión en segundos que mi capacitor te los va a regular. Otra mentira, otro fake news. En realidad, si el capacitor está dentro con contactores, pues esa regulación se está dando aunque yo tenga caídas de microsegundos. O sea, es seguir engañando a la gente, ¿no? Entonces, esto es lo que cuenta Circuitor con baja tensión, bancos de capacitores, bancos con reactores, bancos con maniobra por contactores, bancos con reactores de rechazo. Los bancos con reactores de rechazo, pues ¿para qué me van a servir? Para evitar calentamientos, para sobrecarga de conductores, para bajo factor de potencia y para evitar resonancias. Entonces, si yo tengo calentamientos en el transformador por los armónicos, pues uso un banco de reactores y me va a liberar de la amplificación de esos armónicos, de asegurar la vida útil de los biscapacitores, de liberar de corriente reactiva a los conductores, de subir el factor de potencia y de evitar la resonancia. En Circuitor tenemos distintos modelos de bancos de capacitores, se pueden acercar hacia nosotros, tenemos toda la experiencia, tanto en México como en España, en República Checa, que podemos asesorarlos para la compensación de cada industria. Y como les mencioné al inicio, pues la tecnología sigue creciendo y pues en Circuitor tenemos los nuevos equipos. Aquí ya no se manejan tiristores, ya no se manejan capacitores. Ahora la tecnología es IGBTs con puertas bipolares, que esas compuertas accionan y abren y cierran circuitos, de modo que al decir que es un generador estático o activo de reactiva, en realidad es un equipo que está suministrando algo. Recordemos que un equipo pasivo es el que consume, un equipo activo es el que suministra algo. Y aquí están los modelos de nuestros generadores de reactiva. Si se dan cuenta, aquí hay 4 módulos, aquí hay unos módulos en tipo pared, este es autosoporte. Y pues, ¿qué son esta tecnología nueva? Pues esta tecnología nueva, pues quiere decir que si yo tengo una tensión y una corriente desfasadas en un cierto ángulo, o sea, el factor de potencia, lo que veíamos en la escuela, un desfasamiento entre la tensión y la corriente, eso es un factor de potencia. Si estuvieran en misma fase, pues tendríamos un sistema resistivo. La idea del SVGM, pues es inyectar una corriente desfasada, ya sea 90 grados en adelanto o en atraso, porque ahora sí, como no maneja capacitor electrónica de potencia, pues en realidad puede mover el sentido y puede mover el ángulo 90 grados en atraso o en adelanto, o sea, comportar este suministro como una corriente inductiva o como una corriente capacitiva. Hoy en día, por ejemplo, en las oficinas en el día puede estar trabajando la bomba de agua, el elevador, motores, el aire acondicionado, todos esos motores son inductivos. Entonces, en el día se puede estar comportando mi red eléctrica como inductiva y en la noche, que ya no hay nadie, que nadie está utilizando el elevador, la bomba, el aire acondicionado, solamente la iluminación y la iluminación es de tipo capacitiva, pues mi sistema se está volviendo capacitivo en la noche. Entonces, este regulador electrónico estático, pues va a suministrar lo que yo necesite aquí, ya sea inductivos o capacitivos. Como les decía, no son capacitores, sino es únicamente electrónica de potencia. La finalidad es que aguas arriba
yo simule, o más que simular, haga que el comportamiento aguas arriba sea como un sistema resistivo, sin las pérdidas que tiene la corriente reactiva, sin la circulación de la corriente reactiva inductiva o capacitiva hacia el transformador, y pues tendría yo únicamente la corriente tipo resistivo, sin tantas pérdidas. De ese SVG, pues es lo que decíamos, aportar de este ángulo que estoy teniendo de corriente inductiva o corriente reactiva, pues aportar la corriente inductiva o capacitiva, de modo que el ángulo se tenga a un ángulo coseno de phi unitario. Y en todo momento, ahí estamos hablando de 20 milisegundos, porque son IGBTs, ahí estamos hablando de que está inyectando rápidamente la corriente inductiva o capacitiva que me demanda el sistema. Este es otro sistema de nueva tecnología donde tenemos dos soluciones, una tipo rack, que es como esta, perdón, una tipo pared, que es como de este tipo, donde sus conexiones están en la parte de abajo, y tenemos una pantalla touch, donde yo puedo estar visualizando en todo momento la parte de carga donde no estoy compensando y la parte de red donde ya tengo la mejoría de esa compensación de reactiva. Dos soluciones, tipo montaje en pared y tipo rack o autosoportado, como lo veíamos al inicio. Para redes de 50 a 60 Hz, más o menos 5%, para redes de 4 hilos en 230 a 400 volts y para redes de 3 hilos en 230 a 480. Entonces, estas son las capacidades, si se dan cuenta. En realidad estamos manejando capacidades de 30 kbr, 60 kbr, 100 kbr, sin tener capacitores. 20.7, 40 kbr, sin tener capacitores. Y estas son las corrientes que me resultan de calcular estos kbr a 400 volts. O sea, aquí quiere decir que si yo voy a conectar alguno de estos equipos a 230, tengo que hacer este cálculo para sacar los kbr efectivos que me va a aportar mi sistema estático de kbrs. Esto es para baja tensión y estos son los nuevos modelos. Y en el tipo autosoportado, pues sucede lo mismo. Tenemos equipos de 100, 200, 300, 400 kbrs para 3 hilos y para 4 hilos 69, 138 y 207 kbrs y 276 kbrs para 400 volts. Para 230, pues se reducen los kbrs, como sucede en un banco de capacitores. Cuando yo conecto un capacitor a menor tensión, tengo una reducción en kbrs al cuadrado. Aquí no es al cuadrado, pero también tengo una reducción en kbrs. Entonces, este es el sistema estático y por las ventajas, es, si se dan cuenta, el reducido tamaño, administrando 400 kbrs con este gabinete. Con este gabinete yo puedo estar suministrando 400 kbr de un solo golpe. Y aquí también puedo estar suministrando hasta 100 kbr con este equipo tan pequeño. ¿Qué otra ventaja tiene este sistema estático? Ya no maneja capacitores, ya no puede entrar en resonancia con la red eléctrica, ya no puede amplificar la distorsión armónica. Es inmune a los armónicos. Donde hay un sistema con demasiados armónicos, sepan que podemos compensar los reactivos sin necesidad de capacitores con este sistema estático. Además, no están entrando pasos como en el banco de capacitores. Aquí se está inyectando una corriente de acuerdo a la demanda reactiva. No están entrando secciones, entonces tampoco se crea un disturbio en la red eléctrica. Y puedo compensar desde punto 7 inductivo a punto 7 capacitivo. Lo decíamos en las oficinas, en los centros comerciales, en las malls, en lugares donde hay plazas comerciales, pues en un momento están inductivos, en un momento están capacitivos. Esta sería la solución ideal para la compensación de la reactiva. Transformadores de corriente, como cualquier sensor o cualquier medidor o cualquier producto que necesite de algún sensor de corriente para medir, pues también necesita transformadores de corriente. La respuesta es 20 milisegundos. La ventaja es que puedo yo conectar de forma modular varios equipos para hacerlo mayor, grande la capacidad. Si yo empecé con 100 kbr, puedo aumentarlo a 200, 300, 400, inclusive irme hasta 1000 kbr, hasta 100 unidades
para compensar la reactiva de forma mucho más rápida, de forma mucho más veloz a la red eléctrica sin entrar en problemas de disturbios, sin entrar en problemas de resonancias. El tristorizado tampoco entra en disturbios, pero por ahí si hay una distorsión alta, pues sí puede verse afectado, ¿no? En este caso, pues no hay ningún problema, aunque yo tenga bastante distorsión armónica. Entonces, donde yo tenga demasiada distorsión armónica y necesito compensar el factor de potencia, pues aquí está una de las soluciones. Una de las aplicaciones es esa. ¿Qué más tiene el equipo? Tiene comunicación 485, o sea, se puede comunicar a una red eléctrica, a una red de comunicaciones. Tiene mediante un IP, yo puedo vigilando al radar de estática. Y ambientales, pues son estas, ¿no? Aplica pues a mayores condiciones de redes eléctricas. La altitud máxima es 2000 metros, pero arriba de los 2000 metros se hace un derrateo en los KBRs y a final de cuentas, pues sí se puede dar solución. Y lo mismo que hacemos en baja, en media tensión, ¿cómo determino ese sistema estático generador? Pues primero tengo que hacer una medición y esa medición la podría hacer a nivel secundario de transformador o a nivel de carga y de ahí determino si tengo mucha distorsión armónica, pues la aplicación ideal puede ser este generador estático. Si no tengo mucha distorsión armónica, pues puede ser un banco automático por contactores, por tiristores, va a depender de la necesidad de reactivos en mi sistema. Pero siempre hace una medición, sería la solución más confiable, más la determinación más confiable para conseguir la solución. Siempre va a ser una medición. Podría ser, si en un proyecto nuevo puedo determinar las cargas y más o menos hacer un derrateo de cuántas cargas estarían dentro, cuántas fuera, para compensación del factor de potencia en un proyecto nuevo. Cuando no tengo medición y tengo la factura me puede dar el recibo de la compañía eléctrica, me puede dar una idea mediante el cálculo de las tangentes, me puede dar una idea de la necesidad de reactivos. Pero siempre la medición nos sacará de dudas si hay distorsión armónica, qué nivel de distorsión armónica, cuál armónica está presente, también nos indicará mediante el transformador la impedancia que tiene ese transformador y realizar el cálculo de la frecuencia de resonancia. Entonces, todo eso me va a aportar para seleccionar mi correcto equipo, ya sea tiristorizado, contactores, automático, fijo, media tensión, generador estático. Todo eso me va a ayudar a determinar cuál es el equipo idóneo. Y lo que decíamos, la balanza del factor económico, el factor técnico, cuál mes es más económico de momento, pero cuál va a ser más económico a la larga, porque también lo vemos de forma inmediata. Ahorita es más económico, pero a la larga va a ser no tan económico la solución. Entonces, ¿qué más tiene este regulador? Pues en su pantalla touch podemos ver las corrientes, las tensiones, la potencia activa, la reactiva, la potencia aparente del lado red y del lado carga. O sea, en todo momento yo tengo la visualización de cómo se está comportando mi generador estático. Yo puedo saber cuánto del 100% de ese generador estático estoy utilizándolo al 100%, al 80%, y si yo digo del lado carga tengo 0.94 de factor de potencia, pues del lado red ya tengo unitario porque me está ayudando un 86.4% este generador y me está dando, en este caso de 100 kVAR que tenía, pues ahora solo mandando 14 kVAR, ya con un coseno de unitario. Y este coseno de unitario, pues por código de red, pues mantendría siempre ese coseno de unitario, porque todavía que tengo un 14%, en caso de que crezca la carga, pues todavía tengo un 14%, pero si no, puedo poner otro módulo adicional, tratar de que ese factor de potencia coseno de 1 siempre lo tenga en la red eléctrica, de acuerdo a lo que me exige código de red. Les decía que tendríamos los valores de tensión de corriente del lado carga, del lado red, y los valores de lado red, lado carga, los fasores, y los beneficios de un generador estático, pues aquí los tenemos a manera de resumen.
O sea, podemos evitar incurrir en penalizaciones por reactiva de tipo inductivo o capacitivo, porque el código de red me dice de 95 unitario, o sea, tampoco puedo irme a capacitivo, pero debe estar entre 95 y unitario inductivo. Entonces, este me va a ayudar a que siempre permanezca entre 95 y unitario. La compensación, decíamos, es sin pasos, es instantánea, cada 20 milisegundos. Es una compensación cada 20 milisegundos, va a ser inmediata, no va a ser entrada por capacitores, entonces eso me crea no disturbios, es impasible a resonancias con armónicos. ¿Qué quiere decir que sea impasible? Que no le va a causar problema el que esté en un ambiente con distorsión armónica, porque el equipo va a trabajar de forma idónea para compensar, inclusive cuando haya distorsión armónica. Y tampoco se va a ver afectado por esa distorsión armónica y él tampoco va a afectar, tampoco va a amplificar la distorsión armónica. No genera transitorios, decíamos que no hay entrada de pasos, no hay transitorios que van entrando. El mantenimiento es mínimo porque únicamente tiene unos IGBTs que están abriendo, cerrando circuitos, de modo que están inyectando o no inyectando corriente en. Lo que sí tiene, pues, es unos ventiladores, porque estamos trabajando electrónica de potencia, la cual necesita una cierta temperatura, entonces se tienen unos ventiladores, que inclusive esos ventiladores tienen un control, aquí dice se adapta a las condiciones ambientales, que a cierta temperatura trabajan a una velocidad y por beneficio de ellos mismos, pues decrece o aumenta la velocidad dependiendo de la temperatura interna del gabinete. ¿Qué más este SVG? Pues tiene un data logger con una memoria de 2 gigas. 2 gigas pareciera una memoria irrisoria en estos tiempos, cuando ya estamos hablando de teras, de valores enormes de memoria, pero 2 gigas en datos nos dan un almacenamiento de 7 años. Y pues no hay una empresa que guarde datos de 7 años. Y si lo hay, pues los guarda en algún servidor, no los del equipo. Entonces, estaría extrayendo esta memoria, extrayendo los datos, y 2 gigas pues es suficiente para mantener el data logger de las alarmas, de los parámetros eléctricos que tiene el equipo, de los eventos. 7 años para estar teniendo información de todo lo que está sucediendo en el SVG. También identifica problemas, es un tipo SMART, es un tipo SMART porque él mismo está identificando alarmas y problemas que pueda tener él. Por ejemplo, él no puede accionar de momento el SVG, puede trabajar porque hay algún problema de sobretensión, porque hay un problema de baja tensión, porque hay un problema de calentamiento de IGBTs, porque hay un problema en los ventiladores. Entonces él está normalmente chequeándose, revisándose para que cuando se den las condiciones ideales iniciales, pues él inicia a trabajar. Como les mencionaba, pues se puede ampliar hasta 100 unidades. Eso nos hace que nuestro estática pues trabaje en todas las situaciones. Cuando crezca la carga, aumento un módulo y fácilmente daría cumplimiento pues al código de red. Otro enfrente de la pantalla, uno de estos exploradores, yo solo tecleando la IP del equipo, yo puedo acceder como si estuviera en pantalla con cualquiera de estos exploradores. Unis, Safari, Firefox, Explorer, Edge, cualquiera de estos exploradores yo puedo visualizar mi SVG. Y pues las aplicaciones se dan en distintos puntos, ¿no? Donde yo necesite una compensación rápida, donde haya niveles de distorsión armónicas que a lo mejor me es imposible compensar la reactiva, pues el SVG, al ser impasible a los armónicos, pues puede trabajar. En el sector terciario, decíamos en hoteles, centros comerciales, en hospitales, en oficinas,
donde en un momento dado mi carga es inductiva y en otro tiempo es capacitiva, pues el SVG me va a compensar esas dos situaciones, inductiva y capacitiva. En Malacates, donde la demanda es rápida y yo necesito KBRs de forma muy rápida, pero también tengo niveles armónicos muy altos en trituradoras, en molinos,